100.7 FM. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Recordarles que para sus contactos telefónicos, para la mensajería de texto, nos puede llamar a través del 0412-636-9658. Repetimos, 0412-636-9658. Y para llamada telefónica a través del 0239-992-5655. Buenos días para todas y todos, agradecidos de Dios. Una jornada un tanto intensa el día de ayer. Disculpen ustedes, aquí queremos agradecer a la Iglesia Palabra de Vida, los líderes de allá, el pastor Jesús Romero, por la cortesía, la invitación de cortesía que nos hicieron el día de ayer. Y estuvimos como siempre compartiendo, estudiando, en un ambiente cálido, de fraternidad, de armonía. Así pues que desde aquí nuestro saludo, nuestro agradecimiento, nuestro respeto, también para los líderes que nos estuvieron acompañando del Ministerio Efesios 2:20. Así pues que la pasamos realmente muy bien alrededor de la palabra de nuestro Dios. Bueno, también para el pastor Pedro Durán, estamos ya a partir de hoy, estaríamos ya finiquitando los últimos detalles para estar promocionando la actividad que se va a estar celebrando allá en Mariches, esta actividad alrededor de lo sobrenatural de Dios y esta actividad de milagros que se va a sostener allá en el estadio de Mariche, en el Guinche. Entonces, atención pues a la gente de Mariche, a la zona de toda la región, que ya a partir de mañana pues deberíamos pues estar haciendo formalmente los detalles del anuncio, pero para que sepan que estamos ajustando todo esto. Muy bien, amados hermanos, nosotros continuamos desarrollando el tema que dimos inicio ya hace algún tiempo. Todos estos temas han venido conectados con lo que hemos estado viendo, atañe directamente con la redención, y hemos visto nosotros, empezamos a ver lo que es la protología, y tiene que ver con esta preexistencia del verbo, este verbo preencarnado. A partir de hoy pues vamos a ver el verbo encarnando, así que yo les invito a abrir sus Biblias allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, en el verso 14, a fin de que podamos estudiar juntos aquí, porque ya hemos dirigido durante un tiempo nuestra atención hacia el Evangelio de Juan, y hemos destacado la preencarnación del verbo. Vamos ahora a verla. Disculpen ustedes, a ver formalmente la encarnación. El verso 14, que es el que nos corresponde empezar a estudiar, dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el texto que vamos a estar considerando el día de hoy. Y ya hoy empezamos con el tema de la encarnación. Vamos a empezar a ver esta visita de Dios y este rechazo, esta manifestación de Dios y este rechazo de los seres humanos. Nosotros vemos que aquí el evangelista ha llegado a la declaración más concisa, tal vez la más importante, que él quiere narrar a
través de este evangelio y tiene que ver con la encarnación del Verbo. Se refiere a que aquel que es Dios, que no es menos que Dios, y esto es muy importante aclararlo, porque lo que se nos está diciendo es quién se hizo carne. Se nos está afirmando quién es quien se hizo carne. Se nos está diciendo que el Verbo es Dios, que estaba con Dios. Es una relación de completa igualdad, no es una relación de inferioridad. De tal manera que lo que se nos está indicando en este caso se refiere al que no es menos que Dios. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, como ha sido denominada la versión de los Testigos de Jehová, dicen que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y aparece allí la palabra Dios con D mayúscula, pero cuando se refiere a esa palabra, es decir, al Verbo, a lo que va a ser Jesucristo, dice, y la palabra era un Dios con D minúscula. Bueno, eso no es lo que contemplan los textos. Los textos no contemplan esa expresión un Dios, ni tampoco presentan al Verbo con D minúscula. Vaya usted a saber de dónde sacan ellos esa afirmación. Por supuesto, una afirmación tendenciosa, por supuesto, una afirmación malintencionada, torcida, aberrante, que casi todo lo que tenga que ver con Jesucristo y donde la Biblia lo presente como Dios, ellos entonces lo van a alterar tendenciosamente. Entonces hago este comentario en ese sentido. El texto está afirmando que el Verbo no es menos que Dios, simplemente que es Dios. Y ese Verbo que es Dios se hizo carne, no lo hicieron, observe, se hizo, no fue que lo hicieron, disculpen ustedes, sino que se hizo carne. Prestar atención a esto, amados hermanos, porque es necesario que la iglesia cristiana abra los ojos y nosotros necesitamos tener herramientas para poder enfrentar este tipo de corrientes heréticas que en cierto modo han lesionado muchas veces la fe de los creyentes. Vemos entonces aquí nosotros que el Verbo Dios se hace carne. El término es crudo, sarx, carne, para referirse a la naturaleza humana. Bueno, el correspondiente de sarx no podemos relacionarlo, oído con lo que vamos a ir diciendo porque es muy importante. El correspondiente de sarx en el griego, para el hebreo la palabra sarx sería basar. Y es muy importante entender, amados hermanos, que basar en el hebreo no hace referencia a una parte de la persona, sino a la persona completa. Se describe su naturaleza humana, pero se describe su naturaleza humana desde el punto de vista de lo físico. Es decir, que en este caso no está haciendo referencia a una parte, sino a todo el ser. Dios se hizo hombre completo, pues aquí sarx o basar significa hombre, se hizo hombre, y no que simplemente se metió en un cuerpo, no, en Jesús habían dos naturalezas, la naturaleza que es completamente Dios y completamente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
debemos tener esto presente porque este es el término que se está empleando para referirse a la naturaleza humana. El uso que se da de esta realidad va atravesando buena parte del Nuevo Testamento. Me gustaría que nosotros lo vayamos recorriendo. Me gustaría que veamos Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, en el versículo 3. Los que toman nota, también el capítulo 8 de Romanos, verso 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En ese orden vamos a ir leyendo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David, según la carne, es decir, según el aspecto humano. Allí nosotros vamos viendo esto. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Observe que aquí la expresión semejanza no significa que Jesús parecía hombre, porque es que aquí, por aquí se coló como en aquel entonces la corriente gnóstica, donde en este caso el docetismo, que hablaban de que el verbo realmente no asumió naturaleza humana, sino que parecía humano, pero que no lo era. Y empleaban pasajes como esto, donde se decía de en semejanza nuestra, de nuestra carne. Pero es que el texto no se queda en semejanza de nuestra carne, sino pecaminosa. Es decir, Jesús siendo humano, se mantuvo sin pecar. Entonces, a esto se está refiriendo la semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. La única forma por la cual él podía, disculpen ustedes, condenar al pecado en la carne es porque él se mantuvo sin pecado en su vida personal. Y luego cuando por nosotros lo hizo pecado, se hizo pecado, lo estaba haciendo era por nosotros, pero no porque él fuese pecador. Entonces es importante ir aclarando estos aspectos. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo, capítulo 3. Voy a pasar casi que corriendo aquí en esto para centrarme en los aspectos que considero más relevantes en la clase. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo, que sin discusión, mira lo que dice allí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto no se puede discutir, la manifestación de Dios en carne. O sea, el texto no admite discusiones, parte desde un imperativo, pues, aquí casi que absoluto. Indiscutiblemente grande es el misterio, de la piedad. Esto es un misterio muy grande, y afirma la encarnación de Dios. De tal manera que aquí Juan capítulo 1, versículo 14, sin ambigüedad de ningún tipo, nos está presentando la encarnación de Dios en esta tierra, en esta creación. Está llegando, bendito el nombre del Señor para siempre. Nosotros vemos que, en este caso, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, los tiempos estaban plenos, llenos, maduros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cumplir, los tiempos se llenaron hasta arriba. En ese tiempo determinado por Dios, entonces Dios se manifestó en carne. Ese es el cairo de Dios para la creación, el cairo de Dios para los seres humanos.
no está llegando cualquiera, no se está manifestando cualquiera. Se trata de Dios mismo. Se trata de Dios mismo. Nosotros vamos a ir viendo esto en el desarrollo de la clase. Nosotros vemos entonces que de manera intencionada no es que el verbo tomó forma de cuerpo, no, se hizo hombre. Juan escoge una expresión que expresa clara y directamente lo que quiere transmitir, Él se encuentra rodeado probablemente de pensadores de tipo docetista, donde hablan del verbo, pero cuando hablan de la manifestación del verbo en este mundo, lo presentan como un parecer, simplemente parecía humano, pero no era humano. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. Y el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, amados hermanos, probablemente con toda seguridad, por los contextos, vemos que el evangelista se encuentra rodeado de una corriente gnóstica, de una corriente docetista, una corriente para la cual la materia es mala y lo único que es bueno es lo que pertenece al mundo de lo que no se ve, lo que pertenece al mundo intangible, al mundo de los espíritus, pues. Allí ellos veían la bondad plena, completa, absoluta, y buscaban entonces el desprenderse de la carne, desprenderse de la materia, la rechazaban, porque para ellos la materia era mala. Entonces, Dios siendo bueno, no podía haberse hecho carne. El Logos, siendo bueno, no podía haberse hecho carne. Como les costó mucho negar eso, entonces terminaron inventándose una y hablando de que no se había hecho carne o hombre, sino que parecía hombre, pero no era hombre. Bueno, y el término parecer tiene que ver con la doctrina docetista. Entonces, el apóstol, disculpen ustedes, se encuentra rodeado de estos pensadores de tipo docetista, gente que estaba dispuesta a aceptar a Jesús de Nazaret, que era el Cristo de Dios, pero que negaban su humanidad, es decir, solamente parecía hombre, pero realmente no lo había sido. Entonces creían en una especie de apariencia, solamente parecía humano. Pero si él hubiese parecido solamente humano, no hubiese sido posible redimirnos, porque él tenía que condenar al pecado en su carne. No podía hacerlo simplemente en una apariencia. Entonces, amados hermanos y hermanas, para ellos Dios no podía contaminarse teniendo un contacto directo con la materia, teniendo un contacto directo con la raza humana. Bueno, fíjense ustedes que el Evangelio, el Nuevo Testamento, nos va a ir probando otra cosa, porque vamos a estar estudiando esto ampliamente, la presencia del Verbo manifestado en carne. Entonces, el término que usa Juan no deja lugar a dudas. Está muy clara la deidad por un lado, porque es el Verbo y es Dios, pero igualmente queda clara la autenticidad de su humanidad, Alguien escribió un poema para destacar esta realidad y el autor anónimo, para mí no lo conozco, pero conozco lo que escribió. Dijo: la luz miró hacia abajo y la oscuridad vio. A ese lugar voy a descender, dijo la luz. Fíjense, recordemos que Él es la luz.
Y cuando ve a la tierra, cuando ve la creación, la ve oscura. Dice, y la oscuridad vio. A ese lugar voy a descender, dijo la luz. La paz miró hacia abajo y la guerra vio. A ese lugar voy a descender, dijo la paz. El amor miró hacia abajo y el odio vio. A ese lugar voy a descender, dijo el amor. La luz vino y brilló. La paz vino y descanso dio. El amor vino y la vida ofreció. El Verbo se hizo carne y entre nosotros habitó. Este poema me parece muy importante porque recoge la autenticidad de lo que realmente se va desatando con esta manifestación de Dios en carne. Fijémonos nosotros, disculpen ustedes, que esta es la primera vez que el Verbo y Jesús son la misma persona. Esta es la primera vez que el Verbo y Jesús van a fijar un solo ser sin que se confundan las dos naturalezas, porque queda salvaguardada la naturaleza divina y al mismo tiempo la naturaleza humana, pero se hacen presentes en la manifestación de Jesús de Nazaret. Pero es la primera vez que el Verbo y Jesús son la misma persona. Hasta este punto, lo más probable es que el lector o el oyente pensara que el Verbo se refería a un principio cósmico, supremo, ordenador, a Dios, y así era. Pero tan solo con una frase breve que emplea aquí el evangelista, con una frase breve y aplastante, Juan pone al descubierto el concepto principal del cristianismo. Y esto es importante para nosotros. Ahora, en una frase breve, contundente, demasiado provocadora, yo diría una frase revolucionaria, radical, Juan ahora va a poner al descubierto el punto principal del cristianismo, que el mismísimo Verbo Dios se hizo carne para poder ofrecernos salvación. Vea usted entonces que el plano, el objetivo de Dios no era tanto revelarnos su naturaleza o lo que Él podía haber sido al punto de vista ontológico en el seno de su ser, sino mostrarnos el plan de salvación. Por eso decimos que este es el punto principal del cristianismo, que el mismo Verbo, siendo Dios, se hizo carne para poder ofrecernos la salvación. El que eso haya sido Dios y no muera por nosotros, eso no nos da mérito a nosotros y tampoco le da gloria a Él, porque deja las cosas tal cual como son. Lo que le da gloria a Él y nos da mérito a nosotros es que siendo Dios se haya hecho hombre para ofrecernos salvación. Y ese es el punto central del cristianismo. Esto no lo podemos perder de vista. El Verbo vivió entre nosotros. Exactamente, esta palabra quiere decir montar campamento. Montar campamento entre nosotros. Y aunque hablamos del tabernáculo, que era algo temporal, sin embargo, amados hermanos, en los días del evangelista, la teología alrededor del campamento o del tabernáculo no tenía la idea de algo temporal, sino que al contrario, se presentaba el concepto de algo permanente. Presentar entonces la idea del tabernáculo como algo temporal es cometer un error exegético en este caso. El término había pasado a usarse para referirse a un asentamiento permanente. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:12 se destaca esto. Entonces nosotros, amados hermanos, lo que estamos viendo es que el lugar de adoración durante la peregrinación de Israel en el desierto era el tabernáculo, era ese lugar de adoración durante la peregrinación de Israel en el desierto.
Bueno, la iglesia es una iglesia peregrina, amados hermanos. La iglesia es una iglesia peregrina, una iglesia que está en marcha hacia su verdadera patria. Hacia su verdadera patria, y definitivamente no es el mundo sistema donde nosotros nos encontramos. Pero, amados hermanos, es esa novedad que ha venido Cristo a inaugurar en esta creación, y nosotros lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir viendo. Entonces vemos este tabernáculo, porque el verso 1:14 que estamos estudiando dice que el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Tabernaculizó, que es la palabra que usted tiene allá para habitó. Aquí es la palabra tabernaculizó. Entonces recoge el concepto del tabernáculo, que era lugar donde se adoraba a Dios durante la peregrinación, y era el lugar donde, por supuesto, estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. El verbo aquí entonces nos está presentando, amados hermanos y hermanas, claramente una referencia inmediata a la gloria. Una referencia inmediata a la gloria. Ahora, fíjense ustedes, amados hermanos, que debemos tener presente lo siguiente. Sobre todo, amados hermanos, que cuando el evangelista dice, y vimos su gloria, lo que está diciendo es que el propósito final de Dios ya se ha cumplido en la persona histórica de Jesucristo. Mire usted esto tan importante que no podemos dejarlo pasar, porque se presenta el término vimos. Vimos, es decir, vieron su gloria. Vieron su gloria. Y a lo que se está refiriendo, amados hermanos, es que el propósito final de Dios ya ha encontrado meta, cumplimiento en la persona histórica de Jesús, es decir, del Verbo encarnado. La glorificación de Jesús siempre se refiere entonces apuntando hacia lo que va a acontecer en su muerte en este evangelio, y por supuesto dando el paso hacia la resurrección. Pero el principio de su gloria está en las señales que Él va a empezar a hacer. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero debemos nosotros tener presente, amados hermanos, que se está refiriendo a que el propósito de Dios ya se ha cumplido en la persona histórica de Jesús. Por esa razón, cuando Él culmina en la cruz, dice, consumado es. Consumado es. Entonces le vamos a ir siguiendo la pista a este movimiento que hace el Verbo encarnado mientras permanece en la tierra. Diego, bájale un poquito a la cortina, por favor. Gracias. Entonces, nosotros vamos viendo esto, amados hermanos y hermanas, y es necesario que lo tengamos presente. ¿Por qué razón? Porque se nos está hablando de que el Verbo se ha hecho carne, y en esa carne ha hecho el tabernáculo. En esa carne está la presencia de Dios, y se hace una referencia inmediata a la gloria, que nosotros debemos seguir estudiando este aspecto de la gloria, porque Juan quiere que pensemos en la presencia de Dios en el tabernáculo, pues la gloria estaba asociada con el tabernáculo. La Shekinah estaba asociada con el tabernáculo. La primera vez que se erigió en Éxodo capítulo 40, versículo 34, nosotros podemos ver Éxodo capítulo 40, versículo 34, nos están llegando mensajes, pero vamos a ir desarrollando el tema y luego pasamos a la mensajería de texto. Éxodo capítulo 40, versículo 34, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Fíjense ustedes, amados hermanos, que estamos hablando de esta gloria de Dios que cubrió el tabernáculo. Bueno, aquí en este caso, amados hermanos, toda la humanidad de Cristo estaba llena de la gloria de Dios. Es decir, era la presencia misma de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo podamos tener aquí claro,
que nosotros lo podamos tener presente, porque el texto no deja lugar a confusión. El texto, en cambio, enriquece, amados hermanos, acciones que Dios, mediante las cuales Dios había actuado en un pasado, que se va a ir retomando. Ahora hay que recordar, amados hermanos, que el tabernáculo solamente era una réplica, una copia del modelo que se le estaba mostrando a Moisés y que estaba en el cielo. De tal manera que este tabernáculo que muestra a Cristo, y siendo el Verbo Dios mismo, es un tabernáculo superior al que pudo haber hecho Moisés. El de Moisés solamente era una sombra y tenía gloria. Mientras que este, amados hermanos, no era una sombra, era el tabernáculo real y, amados hermanos, tenía la presencia misma de Dios, directa, bendito el nombre del Señor para siempre. Esto es muy importante porque en la encarnación del Verbo se van a cumplir las fiestas más importantes que estaban predichas en el Antiguo Testamento, anunciadas como tipo, como símbolo, como sombra, como figura. En el Antiguo Testamento se van a cumplir aquí en Cristo. Mire aquí el cumplimiento de una de esas fiestas, la fiesta de los tabernáculos. También lo que tiene que ver, amados hermanos, con la Pascua se va a cumplir en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los panes sin levadura se van a cumplir en el día domingo con la resurrección. Se debían empezar a comer a partir del primer día de la semana panes sin levadura. Se va viendo entonces el cumplimiento de las fiestas más importantes. El símbolo del Espíritu como aceite se va a cumplir también, amados hermanos, y va a estar relacionado con la figura de Jesucristo. Bueno, y a veces uno ve a los creyentes, a los cristianos, queriendo correr otra vez hacia la sombra, queriendo correr otra vez hacia el modelo del Antiguo Testamento. En estos días estaba viendo por televisión los televangelistas, los predicadores de oportunidad, invitando al pueblo de Dios para que se fueran a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero si no hay mejor tabernáculo que este que nosotros tenemos aquí, se quieren llevar a la gente a la sombra. Es tremendo lo que está pasando. También que la fiesta de Pentecostés, que porque la iglesia de Pentecostés, y entonces corriendo, llevándose a la gente a desviarla realmente del plan y el propósito de Dios, corriendo de nuevo hacia la sombra, cuando ya las realidades celestiales, las realidades definitivas nos fueron dadas por Dios en Cristo. Y es lo que nosotros vamos a intentar ir viendo en estas próximas clases. Es lo que nosotros vamos a intentar viendo. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que queda claro que el evangelista quiere reflejar esta asociación entre gloria y tabernáculo, la presencia inmediata del Señor se empezó a relacionar con Shekinah, que significaba morada. Se usa entonces para designar que Dios habita en medio de su pueblo, Entonces nosotros podemos descubrir esto, la presencia de Dios en el desierto, es decir, peregrinando con su pueblo, se hace presente en medio de su pueblo, habita en medio de ellos, y ahora Dios habita en la carne de Jesús, habita en esa humanidad. Cuando habla entonces el evangelista Juan, nos está presentando una fuerza teológica en este pasaje. Lo que nos está diciendo es que las manifestaciones de Dios, lo que nos está mostrando es que las intervenciones de Dios allá, en este caso en el tabernáculo que estaba en el desierto, o en la Pascua judía, o en los panes hacimos o sin levadura, lo que se nos está diciendo aquí, amados hermanos y hermanas, es que aquellas veces que Dios intervino en Israel fue de forma incompleta, parcial, intransitoria, fue de forma imperfecta, eran tipos, símbolos, eran preanuncios que apuntaban hacia algo definitivo, y lo algo definitivo era la presencia de Dios en el Verbo encarnado. Esa es la cuestión.
sobre la que nosotros tenemos que ir reflexionando. Entonces se presentaba esto ya prefigurado, anticipado, aunque todavía se veía en aquel entonces, pero de una manera imperfecta. Se cumplió ahora de forma perfecta cuando el Verbo, Dios, se hizo carne. Bendito el nombre del Señor para siempre. Hay otro elemento que apunta aquí hacia esta Shekinah que debemos ir prestando atención, y es que la palabra gloria en el texto aparece dos veces. Ese énfasis en un espacio tan pequeño nos quiere decir algo importante. La declaración expresa que la gloria era la gloria del unigénito del Padre, el judío monogenes, el único, el Hijo único, unigénito. El texto hebreo, la palabra Yahid, que significa precioso, único, especial. Pero fíjese usted, amado hermano, que aquí se está presentando una relación de Dios con un Hijo único a partir de la encarnación, no anterior a la encarnación. Y en esto nosotros debemos estar muy atentos y prestarle atención a esto. El término unigénito no debe disculpen ustedes, no debe entenderse entonces de que Dios tiene un Hijo unigénito desde la trascendencia, es decir, desde el principio. No, eso no es lo que está enseñando el evangelista, que Dios haya tenido un Hijo unigénito en la eternidad. No. El plan de Dios se da en la eternidad, pero allá en esa eternidad remota todavía no había nacido. El nacimiento se da aquí, hay un cumplimiento de un tiempo. Y es a partir de allí que los textos bíblicos con toda claridad van a hablar de un Hijo único en la figura histórica de Jesús de Nazaret. Pero anterior a eso era Dios, anterior a eso era el Verbo. Entonces, nosotros debemos detenernos allí y prestarle atención a eso, porque algunos han apuntado a una relación metafísica. Es decir, algunos no, mayorías han apuntado a que Jesús ya era Hijo unigénito desde antes de la fundación del mundo. No es así. El texto bíblico aquí nos está presentando a Jesús como Hijo unigénito a partir de la encarnación. Entonces, debemos desterrar esa idea, porque esa idea no la admite el texto. El término griego para Hijo único, que lo di hace un momento, es monogenes y deriva de ginomai, no de genao. El término genao con doble N podría suponer algo relacionado con la trascendencia, pero yo no voy a entrar en detalles aquí con respecto a eso. Pero basta decir que el texto mismo en el griego niega toda posibilidad de lo que hoy en día los hermanos quieren predicar y quieren enseñar. Hijo único a partir de la encarnación. Anterior a la encarnación es el Verbo, y el Verbo es Dios. Esta expresión, Hijo único, se emplea en Lucas 7:12, también en el capítulo 9, verso 38 de Lucas, se emplea para hablar de, disculpen ustedes, se emplea para hablar del hijo de la viuda de Naín, que es hijo único. Se emplea para hablar de la hija de Jairo, que es hija única. Y también se emplea, amados hermanos, para referirse al hijo que tiene Abraham. En este caso, a Isaac. A pesar, porque nosotros vemos que Abraham tenía 2 hijos, pero Isaac era único. Era el único hijo que Dios le había dado a Abraham mediante la promesa. Lo demás había surgido en sus propias fuerzas, pero había surgido gracias a la asistencia de Dios. Tomó a un anciano y a una anciana
y Dios los hizo fértiles para que esta hazaña pudiese ser posible. Entonces nosotros debemos prestar atención a esto. Esto es lo que está diciendo el evangelista aquí. Ahora, este único se está relacionando con Dios y nos va a decir en cierto modo, amados hermanos, algo importantísimo. Pero como el tiempo va avanzando, yo voy a ir leyendo algunos mensajes de texto, gloria al nombre del Señor, para ir tomando en cuenta la mensajería de texto, porque nos han llegado algunos mensajes. Pero vamos a intentar, queridos hermanos, cerrar una idea aquí, que se está destacando el carácter único de la relación entre el Padre y el Hijo. Pero este carácter único de la relación entre el Padre y el Hijo se va a mostrar a partir del nacimiento de Jesús. Anterior a eso, no es posible presentar esa relación filial. Si el texto bíblico no la presenta, es porque no la había. Es porque no la había. No la admite porque sencillamente no la había. Ahora, el evangelista en el desarrollo del tema va a demostrar que nadie más puede ser como este Hijo de Dios. El Hijo es único. Disculpen, el Hijo es uno de los grandes temas en este evangelio. Y la paternidad de Dios aparece aquí, a partir de este evangelio, desarrollada, en este caso, de una manera personal, Está también articulado este evangelio, amados hermanos. Esto está tan bien hecho que incluso la expresión verbo va a terminar desapareciendo para dar paso a la relación filial padre-hijo en la persona histórica de Jesús. Y el término verbo va a ir desapareciendo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto presente. De hecho, para Juan la palabra más característica para Dios es Padre. Este la usa mucho más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Le voy a presentar una estadística, unos porcentajes de lo que aparece reflejado en los evangelios. Mateo usa la palabra Padre 64 veces. Marcos escasamente 18 veces. Lucas la usa 56 veces. Pero Juan la usa 137 veces. De esas 137 veces, 122 se refieren a Dios y la relación que existe entre Jesús y Dios. Entonces fíjese usted que ya de ahí para allá el evangelista tiende a borrar el término verbo, porque ahora el trato de Dios va a ser más desde el punto de vista humano, y así salva ese estado filial entre el Padre y el Hijo, sin que eso provoque incongruencias temáticas. Vamos a dar paso aquí a la mensajería de texto. Por aquí nos dicen, buenos días hermanos, están olvidando colocar las notas del himno nacional. Bueno, amado hermano, gracias por estar atento, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermano. Entonces, ¿por qué en Génesis dice hagamos al hombre a nuestra semejanza? Ahí está diciendo hagamos, estaba con alguien en esos momentos. Bueno, el verbo preencarnado, hermano, es el verbo preencarnado, no es el Hijo. Yo no sé por qué los hermanos se hacen un problema con la palabra. Lea el texto. Si allí dice que estaba hablando con el Hijo, yo le digo está hablando con el Hijo. Pero el texto no dice con quién está hablando. Ahora, si nosotros estamos estudiando protología, y la protología aquí es que la presencia del verbo en el principio de la creación, ¿con quién estaba hablando? ¿Está hablando con el Hijo o está hablando con el verbo? El Hijo no nace sino en los días de María, de José. El Hijo nace en ese momento. O sea, hermano, Dios los bendiga. Vamos a continuar. Por aquí dice, buenos días maestro. Hablando de esa gloria le pregunto, ¿quién recibió a Jesús arriba en gloria? Ya que dice que Juan, glorifícame
al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo existiese. ¿No habían dos naturalezas en él? ¿Cuál cree usted que era la que estaba ya antes de que el mundo existiese? Él ya se lo ha dicho, mire el verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Quién era el que estaba allá? El verbo. Dice que estaba el Hijo. Mire lo que dice del Hijo, Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde se pudo manifestar el Hijo? En la tierra. No se hagan problema con eso, hermano. Para empezar, ese no es mi tema. Le estoy respondiendo por el respeto que se le debe a la audiencia, porque ustedes son hijos de Dios, tienen un interés en el estudio de la Biblia y qué bueno que así sea, qué bueno que así sea. Pero está claro, o sea, el tema está sumamente claro. ¿Quién era el que estaba en esa gloria antes de que el mundo existiese? Búsqueme un texto bíblico donde me diga que era el Hijo. Yo le voy a buscar un texto bíblico, o más de uno, donde dice que era el verbo. Ya le estoy dando uno. Ahora usted deme uno, pues. Deme uno y entonces yo le digo era el Hijo. Por aquí dice otro mensaje. Buenos días, maestro. Ah, bueno, ok. Este lo acabo de leer. Ya, vamos a volverlo a leer porque creo que lo leí incompleto. Buenos días, maestro. Hablando de esa gloria, le pregunto, ¿quién recibió a Jesús arriba en gloria? Ya que él dice en Juan 17:4, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiese. Gracias. Bueno, querido hermano o hermana, acaba de hacerle un comentario al respecto. Por aquí dice, buenos días, el problema no son las traducciones. El caso es que usted no acepta que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que son los mismos seres. Hay uno mayor y uno menor. Bueno, gloria a Dios. El problema es mío entonces. Pero fíjese, aquí dice, buenos días, el problema no son las traducciones. ¿Cómo sabe usted que el problema no son las traducciones? Y en este caso, yo no estoy atribuyéndole un problema aquí a la traducción, porque donde yo veo un problema en la traducción, hago referencia al problema. No he hecho referencia aquí a ningún problema en la traducción. Yo acepto que Dios tiene un hijo, que Dios tiene un hijo. Eso lo acepto yo. Lo que yo no acepto es que ese hijo estaba desde antes de la fundación del mundo. El que estaba desde antes de la fundación del mundo era el verbo. Eso es lo que enseña la Biblia, Juan 1:1, Juan 1:14. Muéstreme usted lo contrario. Así que no diga que yo no acepto que Jesús es el Hijo unigénito, porque lo estoy enseñando. Estoy hablando acerca del Hijo unigénito, el judío monogenes, el Yahid, el único, el precioso, el amado. Eso lo estoy enseñando yo. Eso lo estoy enseñando yo. Entonces, no diga que yo no acepto eso. Ahora, yo no sé si usted acepta que no era hijo desde antes de la fundación del mundo. Usted tarde o temprano tendrá que aceptarlo porque el Espíritu Santo de Dios va a tratar con usted. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Y que el verbo se hizo carne. Y que cuando se hizo carne, contemplamos su gloria y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Cómo? Es una comparación. Bueno, usted le corresponde estudiar eso. Y cuando usted dice aquí que el Hijo unigénito de Dios y que no son los mismos seres, hay uno mayor y uno menor, evidentemente que hay uno mayor y uno menor. ¿Quién es mayor? El Padre. ¿Quién es menor? El Hijo. ¿Sí? Eso se da en la historia. En el momento que el verbo se hizo carne, eso de que uno sea mayor y otro sea menor, eso se da ahí y se entiende, por supuesto, porque lo que están haciendo es lo que no existía.
pero lo que está provocando ese nacimiento es lo que existía desde siempre. ¿Quién es mayor entonces? Mayor es lo que existía desde siempre. Mayor es lo que existía desde siempre. ¿Quién es menor? Lo que están haciendo. Y están haciendo como hijo. Entonces no hay ningún problema porque el evangelista aquí en el capítulo 1 hasta el verso 14 todavía no ha presentado quién es mayor o quién es menor. Eso se va a presentar después del verso 18 donde van a ser un hijo y por supuesto que entonces uno va a ser mayor que el otro. Gloria a Dios. Entonces, querido hermano, de todas maneras sigamos estudiando. Por aquí dice, buenos días. El problema, ok, ya este mensaje lo leí. Dios le bendiga, pido la oración de manera especial para que Dios me abra puertas de bendición en mi trabajo y provea empleo por mi cuenta. Bueno, amados hermanos, Dios me los continúe bendiciendo. Estuvimos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana. Nos disculpa la llamada telefónica, pero creo que no nos da tiempo de recibir la llamada, Diego. Ok, entonces siguen llegando mensajes, hermano. Quiero recordarles, por favor, escríbanos temprano, porque, bueno, por aquí me dicen que no le respondí la pregunta. Mañana vuélvame a escribir y yo intento darle respuesta a su pregunta. Bendiciones.